Hola a todos, soy Ernestina Dalla Corte Lucio, miembro de la Red de Jóvenes de Colectividades, y hoy les presento una nueva entrevista de este ciclo dedicado al Mes del Inmigrante, donde contaremos las experiencias de migración de los jóvenes que pertenecen a nuestra red. Hoy nos cuenta su historia de migración un joven de Chile. Hoy hablamos con Diego Muñoz. Hola Diego, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Para los que no te conocen, contanos un poco de vos, quién sos, presentate. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diego Muñoz Álamos, soy chileno, llegué acá a la Argentina el año 2010, proveniente de Villa Alemana, al interior de Valparaíso. En este momento estudio abogacía en la Universidad de Buenos Aires Ujú. y trabajo en un estudio contable de chino, hago escritos ahí. Y eso, a resumidas cuentas, puedo mi biografía contarla muy rápidamente en esas partes. Bien, bien. Contanos ahora algo de tu país, ¿no? Por ahí para los que están escuchando y no conocen mucho, contanos algo de Chile, presentanos tu país. Bueno, Chile es un país largo y angosto, en donde conviven una cantidad importante de climas. Al norte tenemos el desierto más árido del mundo, al Mm, sur tenemos la Antártida, un territorio muy frío, el sur lluvioso que tiene el país también. El sur también tiene muchos ríos, muchos lagos. La zona central del país, donde yo vivo, que es muy cerquita de Mendoza, por así decirlo, mm. se caracteriza por tener muchos cerros, muchos tranques, mucha vegetación, muy buen vino, tiene también esa zona, una zona vinera por excelencia. Sí, sí. Es un clima mediterráneo, tenemos inviernos muy, muy fríos y lluviosos, y también tenemos veranos muy calurosos. Yo estoy cerca de Viña del Mar, así que Mm, tomamos el subte y vamos a la playa en media hora. qué lindo. Contanos, ¿qué fue lo que te impulsó a emigrar y por qué Argentina? Bueno, yo quería salir del país en aquel entonces, yo era un pequeño niño de 18 años que no miraba tanto para adentro, es decir, para el territorio nacional, sino que tenía una curiosidad por explorar, por conocer. Mm, Y pues, yo vengo de un pueblo muy chiquito, es una ciudad, Villa Alemana es una ciudad muy chiquita, ¿no? Aquel entonces eran 100.000 habitantes y la ujú. ciudad está dividida en dos, yo vivía en la parte menos poblada, en un cerro, rodeada de bosque de eucalipto. Qué Entonces, lindo. solamente, sí, la verdad, el clima, los olores del bosque, el olor a tierra, eran cosas que marcan. Y yo quería conocer, yo decía, el mundo es mucho más grande que esto, tomar una decisión de vida que involucre quedarse acá en el país quizás me va a limitar a las proyecciones que yo puedo desarrollar en otro lado. Y me dediqué a investigar. La verdad, no fue un impulso de venirme a la Argentina, sí fue un impulso de querer irse, quizás Mm, a conocer algo nuevo. Y en esta investigación que hice, primero investigué en el consulado mexicano las posibilidades que podían haber, y después investigué en el consulado argentino. Y cuando fui al consulado argentino en Valparaíso, que está en la Plaza Sotomayor, frente a la mm, bahía donde están las lanchas, donde están los barcos que llegan al puerto, de hecho en el consulado argentino se puede ver el mar, una escena muy mm. bonita, fueron muy, muy amables. Yo llegué y le dije a la chica que estaban atendiendo que quisiera conocer cómo es ir a la Argentina, una pregunta muy, muy random, ¿no? Casi le pregunté cómo es Argentina. Y la chica me miró y me dijo, ¿te quieres ir a Argentina? ¿Te querés ir a Argentina? Y dije, sí, podría ser, no, la verdad no estoy seguro. Y me empezó a explicar. Y me dijo, bueno, hay que hacer un trámite no muy engorroso. Hice el trámite y de diciembre a febrero yo ya había llegado acá a Buenos Aires, primero a la provincia de Buenos Aires, a González Catán, y después empecé a recorrer más hacia el centro de Buenos Aires, de a poco Mirá. fui conociendo. Y vos ya, Esos perdón, son, ¿tenías alguna idea por ahí de Argentina, algo que pensaras, digamos, y lo que encontraste cuando llegaste, era similar a a la idea que tenías de Argentina? no tenía una idea preconstruida más que por lo que quizás alguna teleserie argentina, Mm, quizás la música por la cumbia, a mí me encanta la cumbia, entonces conocí algo por ese lado, mirá pero vos. así como paisaje, como ciudad, me era extraña. Mm, De hecho, cuando llegué los primeros días que estuve en Buenos Aires, me resultaba muy extraño todo, como que Chile en sí es un país urbanísticamente muy, 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 muy desarrollado.
O sea, como las carreteras, como la tecnología, como muy marcado en ese punto. Y yo llegué a Buenos Aires, que era mucho más, que veía mucho más la arquitectura clásica, que se preocupaba mucho de la fachada del edificio, de los jardines. Viví en Buenos Aires que era como, para mí no lo conocía, entonces empecé a conocerlo desde ahí. Entonces fue como un enamoramiento lento, podemos decirlo así. Mirá. Fue probar por primera vez la pizza mozzarella cuando me tocó probarla, que la prepararon cuando el primer día en que yo llegué, que me pareció exquisita. Un acostumbrado a la pizza de producción en masa, masiva, y de repente comerte una pizza artesanal, amasada, con todo lo que eso lleva, fue espectacular. Me imagino. Hacemos un parate. Creo que sin querer, estás moviendo el micrófono contra la ropa, ¿puede ser? Se escucha como un ruidito. Fíjate Y si lo sí, podés separar un tantito. No, por las dudas, porque hasta ahora se escuchó bien, pero digo, pobre, no se da cuenta, va a empezar y va. A que se escuche bien. Dale, ahí. Perfecto. ¿voy bien? Ahí sí, sí, sí. No, ojo, se escuchaba bien, solo que había como una fricción típica de ahí, pero más que nada para que salga bien, así. Se escucha bien un poco por ahí, Perfecto, después, viste, la calidad de internet empieza a bajar, se baja el volumen y fuimos. Ahora te preguntaría, perfecto. bueno, ¿cómo fue esa llegada acá a Argentina? Por ahí, ¿quién te recibió? También no sé si vos por ahí viniste solo o te acompañó alguien, ¿sí? Así que vamos a empezar de vuelta, ¿sí? Uno, dos. Perfecto. Muy interesante lo que me estás contando, Diego. ¿Vos por ahí viniste solo, viniste con familia? ¿Quién te recibió acá? ¿Cómo arrancó acá la vida en Argentina? La vida acá en Argentina empezó desde que subí al avión. Yo nunca había viajado en avión y tampoco no conocía Santiago. O sea, conocía Santiago, la capital de Chile, pero muy poco. Entonces, todo ese nuevo transitar, yo siempre explico que empezó desde que subí al avión hacia un lugar ignoto. Yo el día que llegué a Buenos Aires hacía un calor de más de 35 grados. Uf. Y yo era un febrero, si no me equivoco, 12, 13 de febrero, si no me equivoco. Y yo venía con una campera, con un buzo, con bufanda, porque habíamos tenido un día muy frío allá en Mm. Villa Alemana. Y cuando bajo, lo primero que siento es la humedad, una sensación de que te empieza a ahogar algo, y yo no explicaba, no sabía explicar lo que estaba pasando. Bueno, yo me vine solo desde allá, Mm. y también tenía ese nerviosismo de que te da cuando eres niño y por primera vez sales solo de tu casa. Pero acá era una dimensión mayor, porque ya no es que te vas solo de tu casa a un lugar distante, sino que te vas para no volver. Mm. Entonces vas con todo el nerviosismo, con toda la ansiedad y la euforia, y recién como que te baja a tierra toda esa emoción cuando tocas suelo, en Ezeiza en este caso. Mm. Ahí me recibieron unos conocidos de mi familia, Ah. que yo nunca había visto, o sea, fue todo muy extraño porque llegaba a un lugar que no conocía a vivir con personas que tampoco conocía. Y yo me acuerdo que llegué de traje, yo acostumbrado a usar trajecito en Chile, bueno, no traje, pero su blazer, su vestón o su pantalón de vestir, me gustaba Mm. vestirme hacia allá. Y resultaba extraño que en pleno verano de Buenos Aires, en pleno febrero, alguien estuviera vestido así. Y me acuerdo que me esperaron, me fueron a buscar al aeropuerto, los Mm. conocí en el momento, y fuimos hasta la casa de ellos, donde nos están esperando con las pizzas. Después me presentaron a la gente del barrio, y Mirá. la verdad es que fue todo muy, muy sorpresivo y fue gente muy amable en el primer encuentro. ¿Y cómo fue esa emoción? Me imagino un poco el corazón partido allá teniendo tus afectos, tu vida. ¿Cómo fue esa emoción o ese sentimiento de llegar ahí a esa casa? El sentimiento de llegar fue como también la persistencia y la obstinación propia de querer habituarse rápido, porque sabía que si no me habituaba rápido me iba a exponer emocionalmente quizá a la melancolía. Mm. Entonces, como Mm. los primeros 6 meses fue una lucha contra eso, contra esa melancolía. Además, a mí me tocó vivir el terremoto y el tsunami de Chile acá en Buenos Aires, Oh. que fue un antes y un después en el país. O sea, yo me entero por CNN que había habido un terremoto. Yo había llegado hace una semana, me acuerdo, acá a Buenos Aires, Qué y fuerte. fue muy fuerte porque no habían noticias, el país que había quedado desconectado, y yo tampoco conocía a nadie chileno acá en ese primer encuentro. Ah, la Entonces, familia que los conocidos de tu familia no eran chilenos, eran argentinos. no, argentinos todos. Ah. Argentinos todos. Fue un familiar que se vino a dar una vuelta a Buenos Aires y dejó familia.
Mira Y, vos. ¿Y cómo fue ese insertarse, bueno, después en la sociedad argentina? Me imagino que por ahí con esta familia fue distinto, pero ¿pudiste desarrollarte, pudiste encontrar un trabajo? ¿Cómo siguió ahí la vida? y la vida empezó, yo venía a la facultad en aquel entonces. Mm, Había decidido estudiar letra en la Facultad de Filosofía y Letra de la UBA. Pero el conocer el universo de Buenos Aires, yo siempre explico que empezó de lo más pequeño a lo más general. ¿Cómo fue? Primero fui conociendo, primero fui conociendo a las personas del barrio, después con las personas del barrio fui conociendo otras zonas del barrio, y hasta que Ujú. me fui alejando y hasta que pude llegar a la Facultad de Puan 480. Entonces cuando me tocó conocer Capital Federal, ya tenía un bagaje más o menos de un mes de lo que era provincia de Buenos Aires. Ujú. Entonces, igual fue impresionante cuando tomé el 86, me acuerdo, y tuve 3 horas, casi 3 horas 20 de viaje hasta Caballito, Ujú. y yo mirando por la ventana no sabiendo cuándo este bondi iba a llegar. O sea, en Villa Alemana las distancias son muy cortas. El centro Mm. de Villa Alemana es a 10 minutos caminando de mi casa. Va 20 si vas lento. No son distancias largas. Valparaíso en metro, en subte, está a 40 minutos. Esas primeras veces eran 3 horas y media en un colectivo Fue arriba. mucho. Era durísimo. Y fui conociendo un poco de la capital federal. Me acuerdo que yo cursaba a las 7 de la mañana, salía a las 4 de la mañana de González Catán para llegar Mm. tarde a clase, me acuerdo. No. Y, sí, no me podía levantar más temprano, si no, no dormía. Y Sí, me fui imagino. conociendo y socializando después con la gente de la universidad, Mm. y ahí fui conociendo a otros chilenos. De hecho, fue una... Contame un poco me imagino que por ahí en zonas más limítrofes, ¿no? En lo que me dijiste Mendoza, hay más chilenos, pero acá en Buenos Aires, ¿son muchos los inmigrantes chilenos que vos conozcas? ¿Cómo es la inmigración chilena acá en Buenos Aires? Que vos puedas contarme. Acá la migración chilena a Buenos Aires se puede dividir como en épocas. Tenemos Ujú, una migración muy fuerte que fue de los 80 por ujú, razones políticas. Después tenemos otra migración que fue en los 90 por razones ujú, económicas. Y a mí me tocó la ya iniciada migración ujú, estudiantil. Entonces, cuando yo llego a la universidad, ya habían chilenos que habían llegado hace 2 o 3 años, que fueron ujú. los primeros que empezaron a llegar acá. Y eran bastantes, era un número importante de chilenos que además los chilenos tienen eso de juntarse. Entonces uno se escucha por la tonada y inmediatamente se te enciende la lucecita y quieres conocer a la persona que está ahí, quieres hablar con ella, tomarte un vino, charlar un rato, y empezamos a juntarnos. Y la primera vez que conocí a un chileno fue, yo estaba en clase de semiología, me acuerdo, 8 de la mañana, 8:30, y una compañera del Perú, la Patti, me dice, hay un chileno abajo. Y yo hasta ese entonces no conocía a ningún chileno. Y le dije, ¿en serio que hay un chileno? Sí, y me puse tan contento que me salí de clase y me fui a buscarlo. Y le dije, oye, tú eres chileno, le dije yo. Y me dijo, sí, tú también eres chileno, sí, los dos somos chilenos. Y nos hicimos amigos, y entonces ya nos empezamos a juntar los grupos de personas que se conocían, y empezamos a hacer grupos cada vez más grandes. Mm. Y Entonces, como acá que se hay, fue. pues por ahí, no sé si hay asociaciones chilenas acá, hay centros donde ustedes por ahí se reúnan, o lugares por ahí para comer comida típica, bailes típicos. Sí, de hecho yo pertenezco al Centro Chileno Bernardo O'Higgins, soy Mm. el, soy el secretario general del centro. Ya tenemos un segundo periodo en el secretariado, Qué bueno. ¿Qué actividades y realizan? nosotros, actividades deportivas. De hecho, a los chicos les encanta el fútbol. Yo futbolero nada, pero a los chicos les encanta el fútbol, así que apañando. O comida, somos muchos de juntarnos a comer y escuchar música y hablar, somos muchos de hablar. Qué bueno, O, música por ahí, comidas típicas chilenas o un poco y un poco. claro, claro, Bueno, porque hay contanos pocos restaurantes. alguna comida típica chilena. Mira, nosotros en Chile, no sé, tenemos el charquicán, que el charquicán es papa, zapallo, poroto verde, carne, todo Mm, sofrito, y qué es como una rico. especie de guiso con 2 huevos fritos encima y un pedazo, o un bistec. Ya lleva carne, pero nos gusta el exceso a nosotros. Tranquila. Bien. O lo más, o también tenemos mucha comida rápida, un completo puede ser, que es, yo le digo un pancho mejorado, porque lleva vienesa, tomate, palta, chucrú,
y mayonesa, ketchup, lo que quiera, Qué pero es exquisito, rico, para salir a correr exquisito. después. ¿Y ustedes, por Sí, ahí, sí. cuando están cocinando, consiguen los ingredientes justos, típicos para hacer esas comidas o encuentran dificultad o tienen que para ir a buscar? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un pastel de choclo, sería muy difícil porque acá el tipo de choclo que hay es el choclo chiquito. En Mm, Chile está el choclo pastelero, que es un choclo gigante, así un choclo grande que sirve para hacer pastel de choclo. mira vos. O, o marisco, nos cuesta mucho conseguir marisco a nosotros acá. Yo soy de zona portuaria y éramos mucho de comer su chupe de jaiba, su chorito, su almeja, Me su imagino. jardín de marisco. Hablando por ahí de estas cuestiones, ¿no? Hablando por ahí de distintas culturas, ¿hubo alguna diferencia cultural a lo que tuviste que adaptarte? O por ahí, no sé, ¿son culturas tan distintas la argentina y la chilena? ¿Algo que vos hayas visto? Yo no noté esa diferencia de como que éramos tan distintos. De hecho, nuestros grupos siempre eran mixtos entre gente de acá, de la Argentina y chilenos. Como que Mm, siempre mirá había, vos. siempre había alguien que no era nuestro grupo. No éramos como un grupo cerrado, que se juntaban solo chilenos, sino que siempre alguien invitaba a algún amigo de acá o algún amigo de otro lado y éramos como grupos mixtos. Y nosotros como somos hostigosos, le queríamos hacer probar la comida, probar el vino, probate un pisco, le decíamos. Mirá Y vos. así recibíamos a las personas cuando se juntaban a nuestro grupo. Y Eso no, hablando justo de eso, te quería preguntar, ¿hay algo por ahí de tus costumbres, de tus comidas, en general chilenas, ¿no? Que vos veas que tus amigos, tus conocidos aprendieron como propias o que por ahí dijiste, ah, mira, esa receta es nuestra, algo que por ahí compartas con ellos, que veas que se les pegó, entre comillas, digamos, que lo adoptan también ellos? y acá empezaron a consumir mucho merquén cuando nosotros llegamos acá. ¿Qué Yo es? el merquén es un picante mapuche que Mirá. pica, pero pica, y nosotros lo empezamos como, a convidar a las personas y les encantó. O el mismo completo, después acá pedían hacer completo y les encantaba a nuestros amigos, ¿Qué sería un o cola de completo? mono. El completo es el sándwich que te dije, lleva salchicha, Ah, tomate, chucrú, qué palta y rico. todo lo demás. O cola de mono, también nosotros hacemos allá como para las fiestas, que Mirá. es como un Bailey, pero artesanal. Mm, Y varias personas empezaron a aprender, porque acá igual en Buenos Aires, la capital, como que la gastronomía es un poco más limitada, como en el interior, mira, a excepción del interior del país. Pues. No sé, pues muy acá interesante. yo cuando llegué acá vi que eran más de la ensaladita y la milanesa, ponele, o la pizza. Y uno estaba acostumbrado a comerse unos guisos gigantes, o unos porotos con rienda, o porotos con mote, Entonces eso hubo que adecuarse un poco a la alimentación en ese sentido. ¿Y cómo fue para vos adecuarte en ese sentido, digamos, por ahí, qué es lo que más te costó adaptarte o qué tuviste por ahí desde la comida hasta alguna costumbre o qué te llevaste también de la Argentina? ¿Qué adoptaste vos de esa cultura argentina? Y saludar de beso, por ejemplo. Ah, mirá. En Chile se saluda de mano y con distancia. Mm. Y acá se saluda de beso en la cara. El mate yo no tomaba mate ¿Y y tomás ahora mate tomo ahora? mate. Sí, tomo mate. De vez en cuando me preparo un termo y me pongo a tomar mate mientras hago algo. Mirá vos, perdón, O, ¿en Chile toman mate como acá? ¿O toman mate siquiera? y se toma mate, pero en la zona de donde soy yo no es común. Ah, mirá. Pero se toma más en la zona de campo, en la zona del interior, más al interior profundo, por así llamarlo. Ahí les gusta el mate con un poco de queso de cabra frito en sartén. Es la costumbre que ellos tienen. Mirá. Se lo Ah, comen. rico. Sí, sí. O ¿Empanadas también, se encuentra, perdón, ya que estamos hablando de comida rica? no, en empanadas hay una diferencia abismal, hay una diferencia idiosincrática, Pero pero contame tremenda. ya, por favor, ¿qué es eso? Sí, ¿Cómo? pero acá la empanada de canapé es chiquitita. Acá la empanada es chiquitita Sí, la y de es canapé, como sí. carne, es carne picada con cebolla, lo clásico. Allá Ujú. en Chile la empanada es del porte del plato. Es del porte del plato y la masa lleva manteca. Y además de carne Mm, cortada al cuchillo, lleva aceituna, lleva huevo, lleva pasa de uva. Y entonces mirá. como una empanada gigante que puede ser almuerzo, desayuno o once. O sea, y exquisito. No digo que las de acá no sean ricas, que a mí me encantan. A mí me hace una empanada cortada No, al no, pero cuchillo y yo podemos sí. sumar. Ojo, que hay muchas empanadas que acá en Argentina también incorporan la aceituna, las pasas de uva, que también ahí abre otro debate si la empanada tiene que llevar o no pasa de uva, que es, te divide Tiene que aguas. llevar. Pero miramos, Riquísimo. Sí. algunos que ni te las tocan si tiene pasa de uva. Tremendo.
Y otra, por ejemplo, ya que tú hablas de la variedad, por ejemplo, yo Ujú. probé acá en Buenos Aires la morcilla vasca, por ejemplo, Sí, que en sí, Chile no hay. Y a mí me encanta porque lleva pasa de uva también. A mí sí, me es encanta muy la rico. pasa de uva. A mí también, Lleva a mí es mi nueces. preferida. Mucha gente dice, uy, no, ¿qué es eso? Pero es rico, es agridulce. Sí, a mí lo agridulce me encanta. Y, Sí. y fui y así fui conociendo como también, como así como conocí la morcilla vasca, no sé, la lengua a la vinagreta, por ejemplo. Yo no la Mm, había probado nunca. Y mira también fue como vos, muy delicioso, demasiado mira vos. rico. ¿Vos pudiste volver a Chile y si cuando volviste llevaste alguna costumbre argentina, alguna receta, alguna comida por ahí? Sí, yo llevé, yo le llamo el clásico guiso argentino. Ese que te ponen que le lleva chorizo, un montón de verduritas, con puré de tomate, salsa de tomate y se come con queso. Yo Ujú. lo preparé ese allá en Chile y les pareció exquisito. Al principio les pareció un poco Ah, chocante, pero cuando lo em, probaron les encantó. bueno, me alegro, es riquísimo, sí, por A favor, mí me imagínate. encanta, a Eh, mí me encanta. hablando por ahí un poco de volver a casa, Diego, ¿vos volverías a Chile o planeás quedarte en Argentina, radicarte acá? No, yo tengo pensado seguir radicado acá. De hecho, voy a Ujú, terminar la carrera. Si Dios quiere, en 2 años la termino y quiero seguir estando acá. ujú, O sea, trabajando y construyendo desde en el lugar en el que esté, ujú. por decir algo, por un futuro mejor. Pero No, también bien, porque uno también ya tiene emociones, uno va ganando cariño y emociones al suelo donde está. me imagino. Yo ya llevo 10 años acá y es como, Sí, es muy sí. difícil pensarme en Chile de nuevo, después de 10 años. ¿Aconsejarías por ahí a otro joven chileno, otra nacionalidad, a venir a Argentina? Yo creo que ¿Mm? aconsejar, es difícil aconsejar, Ujú, pero yo creo que diría que sobre la decisión ya tomada, el perseverar en esa decisión es lo importante, porque aconsejarte si irte o no del lugar, de tu lugar de origen, es como una reflexión profunda muy propia. ujú. Pero si tomaste esa decisión y quieres elegir un lugar, yo creo que el perseverar en insistir, el seguir, el seguir, el seguir, es el mejor consejo que se puede dar. Como en tu caso por ahí que, digamos, tenías esas ganas de conocer nuevos horizontes y viniste acá a estudiar. Y me habías contado que habías empezado con una carrera y ahora estás con otra, o entendí mal. Contanos cómo Sí, fue sí. ese viaje, a ver. Y fue un proceso, o sea, yo había empezado la carrera de letras y al avanzar el tiempo también fui cambiando como persona, fui Mm, cambiando mi forma de pensar y ver la realidad y me empezó a despertar un poco más de interés por las cuestiones sociales. Pero después me di cuenta que las cuestiones, de hecho me cambié a sociología, estudié mm, sociología 5 años, pero tampoco me cerraba un poco a mi esquema. O sea, me incomodaba el hecho de no estar haciendo algo que quizás me cumpliera con mi expectativa. Y entonces me di cuenta que la abogacía, como el ejercicio del derecho, me mm, permitía entender tanto los problemas de mi país como los de mi colectividad y como los de la Argentina, desde una mm, perspectiva en donde podía ayudar de manera más directa. Si mm. hay, si hay un problema, si hay un derecho social violado, si hay un derecho civil complicado, creo que la abogacía puede hacer mucho por esa persona o mucho por ese grupo. Y por eso llegué a esa síntesis de que decir, bueno, no me importa que hayan pasado 5 años en sociología, no me importa que hayan pasado 3 años en letras, yo me cambio, porque si No, no voy a estar otros 10 años más atrapado en una burbuja. pero no, pues creo que todos, me permitís, ¿no? Todo te suma y me imagino que todo ese bagaje cultural y de aprendizajes que incorporaste en esos años te queda y eso va a enriquecer tu futura práctica en la abogacía o cualquier otra tarea que emprendas. Me parece que es muy enriquecedor, incluso tu propia formación personal y cómo creciste espiritualmente con ese cambio, ¿no? Cómo, fíjate que buscando dentro tuyo, si no entendí mal, viste que querías actuarlo de otra manera, trabajarlo por otro lado. Exacto. Y esa idea se me pone como idea fija. Yo tengo un problema, tengo idea fija. Entonces cuando quiero algo, sé lo que quiero, pero solamente busco la manera en cómo hacer las cosas. Mm, De hecho, yo cuando llegué a mi organización civil, al centro chileno, el centro chileno de aquel entonces tenía una estructura muy antigua, muy arcaica. mm. Pero a mí se me metió la idea fija de que había que cambiar. ¿Y qué Pero te se digo, cambia? esa tenacidad que vos tenés, y te felicito, también la creo que la compartían muchos inmigrantes, ¿no? Hablando de esto de inmigración, y no solo los jóvenes migrantes como vos, sino también los que somos descendientes de inmigrantes, como en mi caso, que hemos visto esa tenacidad que tenían, esa energía, esa visión, y Argentina mismo, que fue un país que se construyó con los aportes de los inmigrantes de un montón de culturas distintas, que llegaron a este país con ese mismo espíritu de querer buscar un futuro mejor y poder también aportar su granito de arena, poder contribuir a ese desarrollo.
Yo creo que esa idea sigue aún vigente en los migrantes que persisten e insisten y siguen estando acá. Yo creo que nadie se va a otro país para complicar su vida. Si bien se puede complicar la vida a uno, pero pensando en que todo va a mejorar. Y yo creo que la Argentina como la estructura constitucional, desde su preámbulo hasta su último artículo, es muy receptiva al migrante. La Argentina entiende que el migrante es un engranaje importante tanto para su economía como para su sociedad. O Mm, sea, acá vemos una mezcla de culturas, pero impresionante. O sea, sí, que recorrer es solamente a Avenida de Mayo te muestra desde una arquitectura de lo más europea hasta lo más latino que puedas encontrar en alguna de sus calles paralelas. totalmente. Justo hablando de Buenos Aires, se me ocurre, el Buenos Aires celebra la nacionalidad que quieras, fíjate cuántos hay, que uno ahí ve recetas, sabores como los que me comentabas hace un rato, incluso la música, los ritmos. Y hablando de música, habías comentado hace un rato, te escuché decir que te gustaba la cumbia. ¿Puede ser Me la cumbia encanta la argentina? cumbia, Contanos un me poco, y si en encanta. Chile hay algo parecido. Sí, sí, pero es hija de la cumbia argentina. Por lo menos en la época en que yo me vine, Ah, la cumbia argentina influenciaba mucho a la no es que es cumbia típica por chilena. ahí, de ahí, ¿no? También contanos un poco de la música No, típica que hay allá en Chile, ¿cómo es? yo como vengo de una zona más interior, quizá un chileno más de capital te podría contar todo lo que es el rock, todo lo que es Mm. lo más jede, por así decirlo. Yo vengo de una zona donde se escuchaba mucha guaracha o ¿Qué mucha sería? ranchera. La guaracha es un baile campesino. Tienes la cueca en Ujú, aquel entonces se presentaba como algo más, ¿cómo explicarlo? Como algo más, dentro de todo, más formal, más estructurado en el baile, ujú. tiene sus pasos a seguir. La guaracha, no, la guaracha es como el baile del que lleva el vaso en la mano y va bailando, como medio cayéndose, y eso, Mira, eso es guaracha. ¿y De ustedes hecho, por de ahí hecho en sus centros o asociaciones se juntan y bailan estos bailes típicos? hay conjuntos folclóricos que son invitados cuando hacemos reuniones sociales a bailar, pero nosotros Mirá. cuando hay fiesta salimos a bailar, obvio. O sea, yo creo que nadie se negaría a bailar una guaracha o un corrido o una ranchera si lo escucha. Porque esa música Estupendo. siempre te prende, te sube, Ujú. no es una música melosa que te hace quedarte sentado en la silla, sino que te hace pararte y estar en la pista. Yo no soy un gran bailarín, pero le hago el intento y me Hay que muevo, me poner, muevo. bien, hay que ponerle onda. Esperemos que cuando Sí. todo esto pase y mejore podamos también disfrutar de esos ritmos, sea en un Buenos Aires Celera o en alguna de sus asociaciones o centros. Diego, ya llegando al final, la verdad que ha sido un gusto tenerte con nosotros. Te pediría si podés mandar un saludo a los jóvenes de la red y por qué no también un mensaje a los inmigrantes o a aquellos que no están en la red y por ahí puedan sumarse. El mensaje que yo puedo manifestar a los jóvenes migrantes que están llegando a la Argentina es perseverar. Yo creo que la perseverancia es la mejor constructora de nuestra biografía. Quien persevera en lo que quiere, quien hace oídos sordos a muchas cosas y puede superar los obstáculos en base a lo que desea, es capaz de llegar a un final o a una meta, que puede ser terminar tu carrera universitaria, que puede ser encontrar el trabajo que tú querías, pero siempre coherente con los planes que tú te forjaste, porque estamos acá para construir un futuro bueno tanto para nosotros como migrantes, como para las personas que están ya acá en el país, y también un futuro mejor para los que quieran venir acá a la Argentina. Entonces el mensaje se resume en la perseverancia. La verdad que muy, muy sentido. Tengo una última pregunta, así que, porque de lo que decías, vos por ahí le aconsejarías a un familiar tuyo, algún amigo tuyo que por ahí venga a hacer, aunque sea una experiencia acá en Argentina? Em, es que sí, sí, ¿por qué no? O sea, de hecho, mi hermana siempre me viene a visitar, pero no sé si le diría que se venga a vivir a Buenos Aires, porque como digo, es una experiencia de desarraigo que tiene que ser una reflexión siempre muy personal. Pero sí, obvio, le digo que vengan, han estado semanas acá conmigo y hemos hecho desastre como a nosotros nos encanta, pero siempre que yo creo que insisto en la recomendación como una autorreflexión personal y una decisión propia. Entonces por eso no podría decir te recomiendo, te aconsejo, sino te acompaño y estoy contigo en lo que decidiste. Muy lindo mensaje, Diego. Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por estar acá. Y bueno, yo también mando mi saludo a todos los jóvenes de la red y los esperamos en la próxima entrevista para contar más historias de migrantes, de jóvenes de la red de colectividades. Chao, chao.